Rosario es nuestra invitada hoy. Es un honor recibirla aquí en Ser Humano. ¿Cómo estás, Rosario? Bien. Bien, bien, gracias. Un placer estar aquí. Ay, gracias. Yo le invité hace tiempo. Estábamos ahí hasta que pudimos coincidir. ¿Por qué sociología? ¿Qué motivó a esa joven de Santiago a estudiar sociología décadas atrás? Bueno, décadas atrás, como tú dices, realmente mi generación estaba muy interesada en los problemas sociales, en la política. Era la época de los 12 años de Balaguer y pues uno había visto este país salir de la dictadura de Trujillo a intentos de transición política que no cuajaban por una razón o por otra. Entonces yo pienso que todo eso pues influyó en que yo decidiera hacer eso. La verdad que cuando yo terminé el bachillerato, no es que yo tuviera muy claro lo que iba a hacer en mi vida, yo no tenía nada claro. Yo recuerdo que, bueno, yo estudié en Santiago, pues soy de Santiago, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y una monja que había sido mi profesora de física en el bachillerato, ella me dijo que yo debería estudiar física. Wow, Porque yo había sido muy buena estudiante en la clase de física. Y yo, la verdad es que yo dije, bueno, yo habré estudiado para que me fuera bien en la clase, pero no es que me guste. pero eso, yo en un laboratorio permanentemente, yo no me veo. Como, o sea, eso No era lo que era. yo pensaba, ¿sabes? Una joven. No, yo no me veo estudiando física. Así que no es que yo tuviera, tú sabes, mucha claridad de lo que iba a hacer, pero yo pienso que fue el mismo proceso político de aquellos años que me motivó a irme por ese camino. No quiere decir que no me pude haber ido por otro. Por ejemplo, a mí siempre me gustó mucho la psicología. Yo pude perfectamente haber estudiado también psicología. Psicología. Eran cosas que me atraían en aquella época. Después que estudié todo, entonces dije, bueno, ¿y qué yo pude haber estudiado que no estudié? Y, o sea, simples preguntas que uno se hace. Y bueno, entonces yo repasaba posibles cosas. Pero al final, ya uno, después que invierte en estudiar algo, pues va a seguir. Y no es que estoy diciendo que no me guste, a mí me encanta lo que hago. Ujú. Realmente me gusta mucho el análisis social, me gusta mucho el análisis político, y yo combino esas dos cosas de la sociología y la política. Entonces, pues yo puedo pasar digamos, de una rama a la otra, no porque sean tan diferentes una de la otra, pero sí tienen sus diferencias. Entonces, conjugar las dos disciplinas, pues me permite a mí hacer tanto el análisis social como el análisis político. También cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, que incluso en ese momento todavía yo no tenía muy claro lo que iba a hacer, yo recuerdo que dije en la universidad que yo quería tener un tiempo para tomar clases, cursos en diferentes áreas. Y por suerte que eran bastante flexibles y me dijeron que no había ningún problema. Entonces yo aproveché ese momento para tomar cursos de psicología, de sociología, de ciencias políticas, de planeamiento urbano, o sea, como de diferentes cosas, a ver por dónde yo me iba a inclinar. Y ya entonces, en la medida que yo iba avanzando en mis estudios de posgrado, ya sobre todo cuando estaba haciendo el doctorado. Entonces, yo diría que mi motivación fue entender los procesos de apertura democrática que estaban, digamos, ocurriendo, estaban de moda, vamos a decir, en varias regiones del mundo. Ya estaban ocurriendo en América Latina, ya había ocurrido en República Dominicana la transición del 78. Entonces, a mí comenzó a interesarme mucho el tema de las transiciones políticas y era un tema de mucho interés en aquel entonces, que digamos, había mucha gente, muchos sociólogos, muchos politólogos famosos estudiando estos procesos que habían comenzado en Europa del Sur
y luego habían seguido en América Latina y luego posteriormente pues siguieron en Europa del Este, en parte de Asia y demás. Rosario, hay una beca muy prestigiosa, la Fulbright. ¿Tú recibiste esa beca en 3 ocasiones? ¿Y cómo fue eso? Bueno, la primera, sí, dime. Sí, ajá, ¿cómo fue? La primera vez fue para irme a estudiar a Estados Unidos. Okay. Era la beca combinada Fulbright-Las PAO. O sea, era la Fulbright, pero enfocada hacia América Latina. Entonces, así me voy. Así me fui a hacer la maestría primero. Okay. Porque luego el doctorado yo lo hice porque la universidad donde hice la maestría ya me ofreció la beca para el doctorado. Pero yo me fui a hacer una maestría con la beca Fulbright-Las PAO. Okay. Ya siendo profesora en Estados Unidos, porque después que yo terminé mi doctorado, me quedé trabajando en Estados Unidos. Entonces fui a trabajar a Temple University en Filadelfia. Entonces ya siendo profesora en Estados Unidos, yo recibí la Fulbright, porque la Fulbright tiene diferentes objetivos. Un objetivo es llevar personas académicos a estudiar a Estados Unidos. Otro objetivo es que académicos de Estados Unidos vayan a otros países. Entonces, ya siendo profesora en Estados Unidos, yo obtuve en 2 ocasiones la Fulbright para ir a Sudamérica. Wow. Entonces, para hacer investigación y trabajo de intercambio de docencia y eso en Sudamérica. Por eso es que son 3. Ya, ok. Y de todas estas universidades en las cuales has estado, ¿cuál fue la experiencia más enriquecedora para ti? Bueno, aparte de la que estudié, ¿verdad? Donde uno pasa más tiempo, yo creo que, a ver, hay 2 que fueron muy importantes. Yo hice un postdoctorado en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, bajo la dirección de un argentino, un politólogo argentino, el profesor Guillermo O'Donnell, ya fallecido. Él era el director del Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame. Como yo estaba trabajando el tema de transición democrática en la República Dominicana, él me invitó a hacer un postdoctorado porque él no conocía a nadie que estuviera trabajando política dominicana en ese momento. Estamos hablando de los años 80. Dios. Entonces yo fui ahí y esa fue una súper experiencia porque por ahí pasaba, vamos a decir, ya sea que fueran invitados a permanecer varios meses o ya sea que fueran a conferencias, lo que sea. Por ahí pasaron los principales teóricos de la democracia en el mundo. Entonces yo pude conocer ahí no solamente a Guillermo O'Donnell, sino a los otros, a Philip Schmitter, a Terry Carr, a Juan Linz, o sea, muchos estudiosos de los procesos democráticos. Eso fue sumamente enriquecedor para esta entonces joven dominicana. Yo me imagino. Como decía mi mamá siempre decía, somos de un país pequeño, de una segunda ciudad de un país pequeño, imagínense. A propósito de eso, doña Nuris, don Flavio, ¿qué sembraron en ti? Bueno, de mis padres, indiscutiblemente que yo, digamos, saqué ese interés por lo social. O sea, ahí es donde está lo fundamental. Mis padres fueron personas muy democráticas, muy comprometidas con el proceso de democratización de las libertades en la República Dominicana y específicamente en Santiago, que era donde vivíamos. Y fueron forjadores de instituciones. Mi papá fue de los fundadores de la Universidad Católica Madre y Maestra, de los que muy a principio se vinculó con la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, con la cooperativa La Altagracia, o sea, con instituciones que fueron marcando, digamos, el desarrollo de Santiago. Estamos hablando de los años 60. Entonces, mi mamá... una serie de instituciones que justamente comenzaron a salir de la dictadura y comenzar la incipiente democracia. Mi papá era abogado, fue abogado, mi papá había sido juez digamos, al final de la era de Trujillo. Cuando él regresó a Santiago de estudiar en la UAS,
bueno, que no era UAS en ese momento, la Universidad de Santo Domingo. Cuando él regresó a Santiago, él fue juez y ya luego entonces pasó a la práctica privada y bueno, ya ser parte de esas instituciones. Y mi mamá fue maestra, pero mi mamá también era artista, pintaba, pero también acompañaba en todos esos procesos. Entonces, yo pienso que de los dos, tanto yo como mis hermanos, pues sacamos, digamos, como dicen, esa vena social, esa inquietud social y esa inquietud por hacer una contribución a lograr un mejor país o una mejor ciudad o un mejor mundo, como se quiera. Eso puede sonar un tanto cursi quizás, porque tal vez cuando uno comienza a ver su vida retrospectivamente, uno dice, wow, y logramos contribuir o no. Claro que sí, Pero muchísimo. yo pienso que sí, que Así es. logramos. Entonces, tanto mi mamá como mi papá eran personas con valores muy firmes que nos transmitieron eso, personas de compromiso social y de valores muy centrados. Y yo pienso que nosotros, sus tres hijos, les debemos a ellos muchísimo. Y así reconocen tus hermanos, tanto Flavio Darío, como Juan José, ese compromiso social y esa vena artística que indiscutiblemente la heredaste de doña Nuris, ellos reconocen eso en ti. Vamos a ver. Mi hermana Rosario es conocida como académica, como articulista, intelectual pública que participa en los debates de la política y la sociedad, pero también tiene otras cualidades, otras facetas. Toca guitarra, canta muy bien, le gusta celebrar con sus familiares, con la gente cercana, de modo que ella tiene una personalidad que combina múltiples elementos. En lo personal, para mí ella fue una fuente de inspiración porque cuando terminó la universidad a finales de los años 70, muy pocas personas salían a estudiar en esa época y ella procuró una beca, hizo su maestría, su doctorado en una de las mejores universidades de Estados Unidos y hizo una carrera académica en ese país. Para mí fue una inspiración. Yo, siguiendo su ejemplo, busqué un camino similar de estudiar fuera, de formarme académicamente. Y ella, si se quiere, abrió el camino para mí y para mi hermano. Siempre es una persona solidaria, con un fuerte sentido de la justicia social, de la solidaridad, de la amistad y de la cercanía con la gente y con esa identificación con los más vulnerables, con un fuerte sentido, como dije, de la justicia social y de la solidaridad. Rosario siempre ha sido una persona con mucha sensibilidad social y mucha dedicación al trabajo. Un ejemplo de esta dedicación al trabajo para poder tener posiciones documentadas y bien pensadas es cuando ella estudiaba fuera y venía los veranos al país. Durante un año había que guardarle todos los periódicos para ella en verano revisarlo, sacar lo que era de su interés. Eso lo ha hecho en toda su vida cuando los instrumentos tecnológicos no eran los de hoy y cuando el esfuerzo por documentarse era grande. Rosario, un abrazo. Sé que seguirá viviendo con dedicación y coherencia como lo has hecho hasta hoy. Te quiero mucho. Wow, lo que dicen los hermanos desde fuente de inspiración, su solidaridad, su compromiso social, la parte artística que canta y toca guitarra. Sorprendente. Así es, la persona pública de análisis político, digamos, que la gente ve en la televisión, pues no la vinculan con esa otra yo, vamos a decir, que le encanta la música, el baile. Yo me pasé mi adolescencia, a los años de colegio, sobre todo del bachillerato, tocando guitarra. Yo tocaba en la tuna, cantaba en el coro, pues... Y eso desarrolla una sensibilidad que de una manera u otra se refleja en tus análisis, porque creo que una de tus características
y que te diferencia de otras profesionales que son muy buenas también. Y es que tú, por más profundo que sea el tema que toques, lo haces de una manera tan sencilla que cualquiera te puede entender. Y yo creo que esa formación holística que has recibido te ha permitido eso. Sí. ¿Cómo te quieren tus hermanos? Gracias a ellos por ese testimonio. Sí, mira qué lindo eso que dice Flavio Darío, que fuiste la inspiración para salir a estudiar fuera. Y Juan José en un momento dado también nos comentó de un tema que cantaste cuando él se casó, Gracias a la vida. Ah, sí. Yo canté en la boda de Juan José. Qué bien. Entonces, un artista también. Y cuando regresemos vamos a hablar de un tema importantísimo y es vital en su vida profesional y personal, la defensa de los derechos de la mujer. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.